Bueno, creo que ya va siendo hora como de iniciar para que no esperen mucho ustedes. Me presento, mi nombre es Laura Barrera, yo soy la directora de reclutamiento estudiantil y admisiones y hoy, además de utilizar este día y este evento, el Virtual Open House, para hablar de todos estos temas académicos y conocer a nuestros profesores y demás, nos pareció muy importante poder abrir un espacio con todos ustedes para que también entiendan cómo aquí en la universidad desarrollamos todo este tema de las habilidades blandas que también, y ahora más que nunca con el tema de la pandemia, pues resulta ser un tema tan importante en nuestra vida personal y laboral. Yo quiero hacer un poco esta charla quizás interactiva al inicio y ya después me encargo de darles el contenido. También les cuento que esta charla no solamente la voy a dar yo, sino que también la va a dar la directora de Voces Vitales. Ella es Antonieta Chaverri, ahí la pueden ver, está conectada conmigo. Entonces va a ser un espacio muy, muy rico y muy aprovechable para todos ustedes. Ok, entonces vamos a iniciar. Me gustaría entender un poco y que comenten conmigo cuáles han sido estos cambios tan notorios en sus vidas con el tema de la pandemia. Por ejemplo, cuando yo tengo charlas con los chicos que visito en los colegios de manera virtual, ellos me mencionan que están teniendo desórdenes en su rutina del sueño, que extrañan mucho el poder compartir con sus compañeros en las clases. Otro cambio que ha sido muy notorio en la vida de ellos es que muchos de ellos practican deportes y tenían que ir a entrenamientos, por ejemplo, natación o fútbol y demás. Y pues unos no están pudiendo asistir a estos entrenamientos y otros les ha tocado de manera virtual, lo cual ha cambiado bastante la realidad de estos chicos. ¿Qué me pueden comentar ustedes? ¿Cómo ustedes han visto que el tema de la pandemia ha cambiado sus vidas, sus rutinas? ¿Quién Bueno, quiere? a mí no, no. Hola, María Paula, cuéntame. Ok. A mí en lo personal no me ha afectado tanto, pero sí mucho la parte social, eso sí me ha afectado bastante, como dejar de ver a mis compañeros más que este es el último año de colegio, entonces saber que ya no va a ser igual reunirnos en la universidad, que algunos sí pueden, que otros no. Ese ha sido como lo que más me ha afectado, la parte social. Pero sí siento que ha tenido algo muy positivo, por lo menos en mí, que es como que ahora todo es virtual y yo me siento más a gusto, por decirlo así, haciendo todo virtual, las clases virtuales y todo me gusta más. ¿Consideras que te puedes organizar mejor, quizás? Sí. Ok, eso es un punto muy interesante. Ahorita lo vamos a tocar. Te voy a explicar por qué es muy interesante. ¿Alguien más que quiera comentar acerca de lo que nos está diciendo María Paula o sus experiencias personales? De, para mí es un desorden total. O sea, soy más organizado cuando estoy presente que cuando estoy en virtual, porque o sea, es como que los profes antes pedían que se callaran y ahora piden que hablen. Uy, eso es muy cierto, muy, muy cierto. Estamos perdiendo totalmente ese contacto. De hecho, esta es otra experiencia que también puedo compartir con ustedes. Cuando tengo que reunirme para dar charlas a los chicos, eh, es muy complicado porque a veces no sé si están presentes o no, si simplemente se conectaron y se fueron a hacer otra cosa. Entonces, estamos perdiendo mucho ese contacto. Eso que tú dices es totalmente cierto. Ahora, ¿cómo creen que esto va a afectar su futuro? Y lo pongo en diferentes etapas que asumo que muchos de ustedes están viviendo. Desconozco un poco el perfil de las personas que están conectadas, pero, por ejemplo, los que se encuentran en el colegio, ¿consideran que el proceso de aplicación a la universidad va a seguir, eh, va a seguir siendo igual o algo va a cambiar? ¿Consideran que cuando tengan que insertarse ya en el mercado laboral, las cosas van a seguir iguales o van a cambiar? ¿Qué piensan? ¿Creen que esto que estamos viendo va a afectar su futuro? Sí, pero al mismo tiempo espero que inventen una vacuna y como que se vaya disminuyendo, digamos, considerablemente todas estas medidas que tenemos que tomar. Ok, está bien. ¿Alguien más que quiera opinar algo? Yo siento que afectar mi futuro personal, siento que no, la verdad, pero sí siento que, bueno, no afectar, pero va a cambiar el futuro de la sociedad durante varios años, como
Por ejemplo, ya nada es así como de tocar, ya uno pone, digamos, la tarjeta de crédito y solo la acerca, ya es todo cero contacto, las cosas entre más digitales mejor. Entonces siento que es hacer como un pequeño cambio, pero afectar, tal vez la parte económica, pero hasta ahí, como la parte económica general de la sociedad en sí, pero hasta ahí. Ok, bueno, les voy a comentar ciertas cosas que sí consideramos que van a cambiar y que ustedes deben prepararse. Lo que acaba de mencionar María Paula es totalmente cierto. De hecho, hace poco, bueno, ya hace poco no, hace un par de meses cumplí años y estaba con mi burbuja y el hecho de no poder soplar las candelas del queque fue algo muy impactante porque ha sido una costumbre que hemos tenido durante toda la vida y ahora pues no se podía por todo el tema del COVID. Entonces, la manera en la que aprendemos a relacionarnos con los demás sí es un tema que está cambiando. Lo positivo de esto es que ya estamos teniendo mejores hábitos, quizás personas que no estaban acostumbradas a estar constantemente lavándose las manos, a tener más cuidado con otras personas, con las cosas que tocamos, es algo que está cambiando. Pero bueno, dejando este tema a un lado, varios procesos en diferentes universidades sí están cambiando. Por ejemplo, nosotros aquí en la universidad ya no requerimos SAT por este semestre. ¿Qué pasa? Que todos los colegios son SAT, algunos colegios son SAT Testing Centers y por el tema de la pandemia no han podido abrir. Entonces ese es un requisito que nosotros desde, bueno, a partir de este semestre nos estamos solicitando. Esperemos que las cosas cambien y que podamos pues retomar una normalidad. También es interesante ver cómo se está cambiando su futuro, pero en un aspecto ya laboral. Y esto es importante para los que están ahorita en universidades y los que están saliendo del colegio y van a ingresar a una universidad. Nosotros aquí en la universidad, en Texas Tech University, Costa Rica, tenemos un comité de empresas. Porque esto es importante que ustedes lo sepan. Porque estas empresas, dentro de estas empresas está, por ejemplo, IBM, está Intel, está Microsoft, Mastercard, McKinsey, por supuesto está Voces Vitales. Tenemos una variedad de empresas y lo que buscamos con estas empresas es que nos estén dando un feedback constante de cómo se está manejando el mercado laboral. ¿Qué es lo que está como teniendo más relevancia? ¿Cómo están cambiando los procesos? También, ¿qué es importante para ellos para que nosotros podamos prepararlos desde el aula? Y un feedback que hemos tenido en los últimos encuentros con estas empresas es que ya el tema de las habilidades técnicas o hard skills que llamamos no está siendo tan importante como el tema de las habilidades blandas. Y es algo que ha sucedido a lo largo de este año. De hecho, en algunas empresas ocurrieron bastantes despidos, no porque las personas dejaran de ser buenas en lo que estaban haciendo, sino porque fueron personas que no lograron adaptarse a estos cambios, que no fueron resilientes. Entonces, el tema de ser flexibles, el tema de adaptarse a los cambios, el tema de lograr motivar a sus compañeros, a sus colaboradores, fue algo que les costó mucho. Y las empresas lo que están buscando ahorita, sobre todo, es ese tema de habilidades blandas. Y es en estos momentos de incertidumbre que vienen un montón de cambios para todos y es en este momento cuando las reglas para todos nosotros pues empiezan a cambiar. Entonces, ¿qué habilidades consideramos que son necesarias para competir en esta nueva realidad? Bueno, nosotros aquí en la universidad tratamos de manejar, y así ocurre en todas las carreras, un balance entre las habilidades personales y las capacidades técnicas que están siendo las más solicitadas por las empresas. ¿Qué tipo de habilidades personales? Que sean personas adaptables, que sean personas flexibles, que sean personas creativas. Y cuando hablo de creatividad, no quiero que se imaginen saber pintar y saber de diseño y un montón de cosas. La creatividad es algo que utilizamos todos los días en nuestras rutinas. Un ejemplo que yo siempre le doy a los chicos es que, por ejemplo, para poder tener un pensamiento creativo, la manera en la que yo puedo poner a prueba mi pensamiento creativo es si yo tengo una rutina en la mañana. Digamos que ustedes inician sus labores, ya sea clases del cole, ya sea clases de la universidad, ya sea trabajo, a las 8 de la mañana, pero se levantaron a las 6 de la mañana. Entonces tienen 2 horas y tienen una serie de tareas, un montón de tareas. Digamos que tienen que arreglar su cuarto, tienen que, bueno, desayunar, tienen que hacer deporte, muchos tienen que dejar el almuerzo listo o algo por el estilo. Entonces, mi pensamiento creativo es cómo yo logro hacer y distribuir todas estas tareas de manera quizás paralela para poder tener un mejor aprovechamiento del tiempo. Entonces, el pensamiento creativo es algo que utilizamos siempre.
Si vamos, por ejemplo, en una presa y necesitamos llegar rápido a un lugar, uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál será la mejor ruta para que yo pueda llegar pronto? Es siempre poner a prueba este pensamiento creativo. Personas que logren innovar también es algo súper importante. Y cuando hablo de innovar, es que siempre logren traer a la mesa nuevas ideas, nuevas soluciones a problemas que tenemos. Y por otro lado, están las capacidades técnicas. Las empresas están solicitando ahorita que ustedes sepan mucho de habilidades de programación y códigos, conocimiento de datos. Cuando hablo de conocimiento de datos, es que ustedes logren entender y descifrar qué dicen esos datos. Por ejemplo, si ustedes les presentan un Excel, saber entender qué es lo que me están diciendo, ese montón de números ahí, esos patrones que se están construyendo. Y a partir de esos datos que estamos viendo en la pantalla, cómo ustedes pueden construir una estrategia para generar algún proceso más de efectividad en la empresa donde están trabajando, donde van a trabajar. Eso es conocimiento de datos, entendimiento tecnológico y sobre todo mucha fluidez en el idioma inglés. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si ustedes estén estudiando aquí en el país, se vayan a estudiar afuera, sea cual sea el destino que van a tomar, trabajen en una empresa nacional o en una multinacional, pues ya nos dimos cuenta con la pandemia que vivimos en un mundo que está hiperconectado. Entonces, el idioma que siempre domina en estas reuniones va a ser el inglés. Ustedes se van a conectar con personas que están en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Y el idioma que siempre va a dominar estas reuniones, pues va a ser el inglés. Nosotros aquí en la universidad ofrecemos un ambiente que es 100% en inglés y eso es súper importante porque ustedes empiezan a desarrollar un inglés técnico de acuerdo a su carrera y eso es muy importante. Creo que no hay nada más incómodo que estar en una reunión y tratar de decir algo, tener alguna idea que ustedes quieren proyectar o decir acerca de un proyecto que están presentando y no encontrar los términos correctos. Entonces, es fundamental que ustedes empiecen a desarrollar una fluidez en el idioma inglés. Nosotros en la universidad, de manera paralela en todas nuestras carreras, desarrollamos en los estudiantes estos 3 pilares de habilidades blandas que componen un montón más de habilidades, pero son como los 3 grandes pilares, que es la comunicación global, un liderazgo inclusivo. Nos interesa mucho que ustedes, desde que estén en la universidad, aprendan a motivar a los demás, a sus compañeros, que encuentren el lugar para sacar adelante quizás algún proyecto con alguien, para mostrar su lado empático. Quizás esta pandemia no todos la hemos vivido igual. Para unas personas quizás ha sido algo más sencillo, para otras no. Lo escuchábamos ahorita en los comentarios. Para unas personas ha sido como, bueno, me puedo organizar mejor, soy más rápida con lo que hago. Otras personas dijeron, no, yo necesito estar presente, necesito el contacto con otras personas para poderme ordenar mejor. Entonces, viene un tema de empatía muy importante. Y, por supuesto, el pensamiento creativo. Ya les voy a explicar cómo se desarrollan estos 3 pilares. Les hice este screenshot como parte de la presentación para que vean que esto no es algo que Laura y Antonieta se inventaron, sino que es un tema súper importante. De hecho, este screenshot lo tomé hace unos 10 días cuando estaba elaborando la presentación, pero en ese momento cerca de 4 millones de personas cada 44 segundos estaban buscando acerca del tema. Estoy segura que ahorita la búsqueda es mucho más amplia de lo que yo encontré en ese momento, pero es un tema que está tomando muchísima relevancia ahorita y que para ustedes puede llegar a ser una ventaja competitiva. No es algo que debemos dejar o dar por sentado, por obvio, porque va a ser algo muy importante y es algo muy importante en nuestras vidas. También logramos con estas empresas tener acceso a las pruebas de reclutamiento que hace Google, porque queremos entender por qué este lugar, esta empresa tan grande, es como uno de los mejores lugares para trabajar y todo el mundo habla de que se manejan un montón de conceptos disruptivos y demás. Y nos dimos cuenta que ellos no manejan la típica entrevista con sus prospectos a trabajos, sino que ellos ponen situaciones del día cotidiano. Y quien logre desarrollarlas de la manera más ágil, más funcional y más creativa, esas personas son las que obtienen el trabajo. Entonces, es como poner 100% a prueba las habilidades blandas o esenciales. Entonces, como conclusión sacamos que ellos están buscando candidatos con otro tipo de habilidades desarrolladas, están buscando mentes disruptivas. Les voy a presentar una serie de empresas aquí que seguramente no existirían
si no tuvieran detrás un CEO que hubiera tenido una mente disruptiva y que hubiera aprovechado la crisis y la lectura del mercado para saber que había una oportunidad de negocio. Empresas como, por ejemplo, Airbnb, Netflix, Uber, FedEx. Hay otra empresa que no la puse aquí, pero me parece muy interesante mencionárselas. Quizás algunos de ustedes la conocieron, otros no, pero es Kodak. Kodak era esta empresa donde uno iba y compraba las camaritas y compraba los rollos y pues podía luego revelarlos y demás. ¿Qué pasó con Kodak? Que Kodak entró en bancarrota porque no tuvo una mente disruptiva. ¿Qué significa esto? Que ellos pensaron que su core business estaba en lo que uno pagaba cuando uno iba a revelar los rollitos. Ellos no se dieron cuenta cuál era la experiencia que le estaban ofreciendo al consumidor. Y esta experiencia era poder compartir todos estos momentos tan gratos. Yo me acuerdo que yo chiquita iba y revelaba el rollo y uno no sabía cómo iba a quedar la foto. A veces salía borrosa, a veces salía negra, a veces salía alguien cortado, pero era algo súper especial en el momento en que uno le entregaban las fotos y uno podía compartir esas fotos con los demás. Si ellos hubieran tenido entendimiento y lectura del mercado y una mente disruptiva detrás, hoy serían, por ejemplo, Instagram o Facebook, porque de eso se trata, de entender muy bien cuál es la experiencia que yo estoy ofreciendo en el mercado, de convertirme en una mente disruptiva. Nosotros en Texas Tech Costa Rica formamos líderes más allá de profesionales. ¿Cómo logramos esto? Tenemos laboratorios de proyectos. ¿Qué significa esto? Que nuestras clases, por lo general, la mayoría de las clases siempre son muy prácticas. Creemos mucho en la educación práctica, en que los estudiantes pongan siempre a prueba esto que están aprendiendo, así pues no hay error y sabemos que realmente están adquiriendo el conocimiento. En las carreras de ingeniería, bueno, este año ha sido un poco complicado por la pandemia, pero la universidad uno siempre ve que están haciendo retos de robótica, de arduinos, entonces es un tema de que tenemos siempre un tipo de educación muy práctica, muy personalizada. El profesor siempre está dispuesto a invertir más del tiempo que un estudiante requiera para saber que realmente está entendiendo toda la materia que el profesor está dando. Algunos ya han escuchado en sesiones pasadas acerca de nuestro programa de Work and Study, pero voy a mencionarlo rápidamente para quienes se acaban de unir. Nosotros tenemos un programa que se llama Work and Study. Este programa funciona que a partir del segundo semestre la universidad se encarga de crear o elaborar o preparar una feria de empleo para nuestros estudiantes. Los estudiantes aplican a la empresa en la que quieren trabajar. Si son seleccionados a través de una entrevista, pues empiezan con un trabajo real. Esto no es una pasantía, esto es un trabajo real. Esto significa que los estudiantes empiezan a desarrollar estas habilidades blandas. Ellos no van a ir a ninguna empresa a archivar papeles, ni mucho menos como siempre entendemos que son las pasantías, sino que es un trabajo real con un salario real. Y esto es algo muy importante porque al final, cuando ellos se gradúan, adquieren alrededor de 3 años de experiencia, que irónicamente es algo que pide el mercado laboral cuando están recién graduados. Entonces es un programa muy interesante que les da ese valor agregado y esa ventaja competitiva. Tenemos un programa muy bonito que se llama Inspire Mentors, que es para los que les gusta todo el tema de ayudar a la comunidad, de voluntariado. Tenemos un convenio con Fundación Monje, donde nosotros preparamos a nuestros estudiantes para que se conviertan en tutores o en mentores de estos chicos de la fundación. Entonces los chicos pueden escoger si quieren dar tutorías o mentorías en español, en inglés, en física, en química, bueno, en el área que consideren que es como su fuerte. En carreras como RIM y Retail tenemos una educación muy práctica. Para los que asistieron a la charla esta mañana de RIM, nuestro profesor Gonzalo Alfaro estuvo hablando de este tema. Nuestros chicos están teniendo prácticas en hoteles como Marriott, por ejemplo. Entonces a ellos los distribuyen en diferentes áreas del hotel para que ellos vayan aprendiendo cómo es todo el funcionamiento. Esta carrera es bien particular porque además de que les enseñan toda la parte de gastronomía, también les enseñan a gerenciar un negocio en el área de hospitality, ya sea un restaurante, un hotel y otros. Y también, como nosotros somos un campus satélite, manejamos un mismo modelo de educación y de actividades extracurriculares como se manejan en nuestro campus principal en Lubbock, que son organizaciones estudiantiles
y roles de liderazgo. Les voy a explicar un poco acerca de las organizaciones estudiantiles. Son fundamentales porque los chicos en estas organizaciones estudiantiles están desarrollando sus pasiones y aprenden también a desarrollar estas habilidades blandas. Les voy a mostrar algo. Por ejemplo, ahorita voy a desconectar el cargador un momento. Estoy en un aula donde está adecuada para que los chicos que pertenecen a la organización estudiantil de debate puedan venir y practicar y tener sus debates. Si se dan cuenta, ahí les estoy enseñando, ahí está ya todo listo. Los chicos van a empezar a venir en los próximos días para empezar a prepararse para los debates. También tenemos otro tipo de organizaciones estudiantiles, creemos mucho en la diversidad, en lograr desarrollar estas pasiones en los chicos. Consideramos que es algo fundamental, no solo la parte académica, sino cómo ellos también se pueden desarrollar como personas integrales en nuestro campus. Y tenemos también muchos roles de liderazgo que se van desarrollando poco a poco en el campus. Tenemos un gobierno estudiantil que de hecho ya casi tiene que cambiar este año, creo que ocurre en diciembre, si no estoy mal. Entonces es una manera en la que los estudiantes pues van ejerciendo también roles donde aprenden el autoconocimiento, saber cuáles son sus áreas fuertes, sus áreas débiles, cuáles son las que tienen que trabajar. Y la universidad pues está siempre pendiente de ellos. Nosotros tenemos en la universidad Academic Advising y tenemos Student Services, que son dos áreas que viven pues muy pendientes de estas áreas en los chicos. Estos son algunos íconos que les representan a ustedes valores agregados de una educación de primer nivel, que es lo que ofrecemos aquí en la universidad. La primera es súper importante y es lo que he venido explicando, que es From Hands-on Learning to Global Success. Somos una educación muy práctica, nos interesa mucho que los estudiantes realmente se sientan a gusto en las clases y que logren aprender a través de diferentes proyectos que los profesores utilizan. Somos un ambiente 100% en inglés. Manejamos clases pequeñas, nos interesa mucho que los estudiantes puedan aprovechar al 150% a los profesores, entonces nos gusta manejar clases pequeñas. Esto es muy importante porque en universidades públicas aquí en el país y en universidades que están fuera del país, tienden a manejar clases muy grandes, tipo casi que auditorio. Entonces, a veces, y esto es algo que recomendamos también a los chicos de primer ingreso, traten de buscar un ambiente que se adecue a sus necesidades. Y el hecho de que sea un ambiente que les ofrezca una educación casi que personalizada es algo que va a mejorar mucho su experiencia educativa. Y por último, somos una institución líder en investigación. Estas son algunas imágenes de nuestro campus. Lo que ven en la primera son imágenes de nuestro auditorio. De hecho, todos los eventos y demás pues ocurren ahí. Ahorita a las 5 de la tarde vamos a tener el cierre de nuestro Virtual Open House con Kurt Dyer y él se va a presentar ahí en el auditorio. Tenemos también nuestros laboratorios de RIM o las cocinas. La siguiente foto es el laboratorio de química, que es uno de los mejores equipados. Y en la última imagen pueden ver el edificio tomado desde afuera en Avenida Escazú. Estas son las carreras que estamos ofreciendo aquí en la universidad. Matemáticas. Matemáticas es una carrera con muchísimas posibilidades porque les ofrece la posibilidad, valga la redundancia, de combinarla con diferentes minors. Entonces, pueden tener su major en matemáticas, pero con un enfoque muy preciso, ya sea en business, en technical writing y, si no estoy mal, en computer science. Entonces, es una opción bastante interesante. Tenemos ingeniería industrial. Tenemos ingeniería eléctrica. Este programa se maneja como 2+2. Lo que estamos manejando con esto es que los estudiantes realicen sus 2 últimos años en el campus en Texas. Tenemos ciencias de la computación, administración de hoteles, restaurantes e instituciones, que es RIM, y gestión de ventas o retail management, que es una carrera como decir una mezcla entre administración, mercadeo, tiene como unos tintes también de publicidad. Es una carrera muy completa, muy interesante. Para los que estén interesados, me pueden dejar su correo y yo les envío toda la malla curricular de la carrera que les interese para que la puedan estudiar más a profundidad. Y a partir de enero vamos a ofrecer Business Management para los que estén interesados también en esta carrera. Es importante también que entiendan que nosotros somos un campus satélite. ¿Qué significa eso? Que es como si ustedes fueran a Texas,
pero cerca de sus casas, que significa que entonces no tienen que pagar el costo de hospedaje ni tampoco los gastos de alimentación, pero terminan recibiendo la misma experiencia, que eso también es muy importante. Ustedes al acceder y al ser admitidos en Texas Tech Costa Rica, son estudiantes que también pertenecen a nuestro campus en Texas. Entonces, para los que están pensando en estos temas de mobility y que tal vez quieran hacer un año afuera en nuestro campus en Texas, pues es algo que deberían tomar en consideración. También tienen el mismo acceso a faculty, tenemos profesores que vienen desde Texas o que quizás para algunas clases se tienen que conectar con Texas, entonces funcionamos exactamente igual que eran en Texas. Ok, esa es mi parte por el momento. Al final les voy a dejar mis datos y también los de Antonieta por si quieren ustedes pues tener más información acerca del tema de habilidades blandas o acerca de la universidad o acerca de talleres. Bueno, lo que se les ocurra, por favor, al final van a tener la información para que nos escriban. Entonces, no siendo más por mi parte, le doy la palabra a Antonieta Chaverri de Voces Vitales para que siga con su charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Un gusto estar con ustedes. Como bien decía Laura, pues la idea es que hacerles una pequeña presentación de esas habilidades que están cambiando, porque en realidad las habilidades del mundo laboral y en realidad incluso de la sociedad, desde el punto de vista relacional, están variando a partir de esta realidad que estamos viviendo en el 2020. Entonces, primero les voy a hablar muy brevemente con un único slide de qué es Voces Vitales. Podemos avanzar. Nosotros somos una organización, somos el capítulo local de una organización global que se llama Vital Voices Global Partnership, que fue creada por Hillary Clinton y Madeleine Albright, que era la exsecretaria de Estados Unidos cuando estaban ambas en la Casa Blanca. Y a partir del éxito que tuvo esta iniciativa, que era para desarrollar mujeres y emprendimiento de mujeres, es que se les pide seguir con la iniciativa y se forma una ONG global, cuyo lema es invertir en la mujer transforma el mundo. Desde el punto de vista de los capítulos en general, pero particularmente el de Costa Rica, trabajamos muchísimo lo que es el desarrollo del liderazgo. Y aquí en Costa Rica hemos desarrollado una metodología que es súper apreciada, que es una metodología de mentoría en liderazgo precisamente, y la trabajamos, por supuesto, en proyectos sociales y demás, pero también muchísimo en la empresa privada, tanto con hombres como con mujeres, a pesar de que nuestro énfasis es el desarrollo o el empoderamiento de la mujer. Esto tampoco es posible si no trabajamos adecuadamente pues, la masculinidad y las habilidades organizacionales como un todo. Entonces, a partir de ahí, trabajamos en el mundo empresarial también, en el desarrollo del liderazgo. Sigamos. Entonces, específicamente para este tema de habilidades, yo quería compartir con ustedes más que conceptos de habilidades específicas, un entendimiento más de qué está sucediendo en Costa Rica y en el mundo. Justo pocos meses antes de la pandemia, yo pasé por un proceso de entrevista a varios gerentes generales y CEOs de organizaciones en Costa Rica, ya sean multinacionales o locales, ¿verdad? Y les hablábamos un poco, estábamos investigando cuando reciben profesionales graduados de la universidad, ¿qué les falta a estos graduados universitarios? Y fue muy interesante y lo que ven acá en la pantalla son el resumen, digamos, de 6 habilidades fundamentales. Una, o grupo de habilidades, porque en realidad no es una sola, pero la primera tiene que ver con habilidades relacionales, ¿verdad? Es esa capacidad de interactuar con los demás. La otra es la adaptabilidad, que bien nos hablaba también Laura del tema. La capacidad de adoptar nuevas tecnologías y no desde la perspectiva técnica, ¿verdad? Sino desde la perspectiva de apertura, de curiosidad, de flexibilidad, de entendimiento, ¿verdad? E incluso mucho de disposición, porque la parte técnica al final
si bien es muy relevante como una formación base, pero ya específicamente en cada organización se aprende, ¿no? Según las características o las herramientas que se utilicen en cada organización, o incluso la industria o la naturaleza de los productos o servicios. Entonces es más esa capacidad de adopción, digámoslo así. Sin duda, habilidades de innovación y emprendimiento, nos lo plantearon muchísimo. La capacidad de un desarrollo de pensamiento crítico que está asociado básicamente con dos elementos. Uno de pensamiento creativo, que nos comentaba Laura, y el otro es la capacidad o los esquemas de pensamiento para la que sigue justamente, que es la solución de problemas. Estos son entrevistas, como les decía, que se hicieron pre-COVID a gerentes generales y CEOs de empresas en Costa Rica, sean nacionales o locales, y nos da un sentido de que, si bien, por supuesto, la formación universitaria es importante, realmente hay una sed y un esfuerzo consciente de las empresas en buscar personas con estas habilidades. La realidad todavía se ha agravado a raíz de la pandemia, ¿no? Hay un instituto inglés que se llama el Barrett Value Center, y Barrett se ha dedicado a desarrollar diagnósticos y comprensión de comportamientos, digamos, y valores y creencias, tanto a nivel individual como a nivel organizacional e incluso a nivel social. Entonces, bueno, yo me certifiqué en 2 de las metodologías de Barrett en los últimos años, y ellos que trabajan a nivel global incluso han medido cultura, qué sé yo, en Extremadura, en España, en países como Suecia, en otros lugares. Hicieron un diagnóstico organizacional a nivel global ahora en tiempos de pandemia. Podemos pasar a la próxima porque sí les quiero compartir algunos resultados de esto que me parecen muy relevantes. El primero es que ha habido, en efecto, un movimiento en los valores personales, digamos, y valores no lo veamos desde el punto de vista de valor moral, sino aquello a lo que yo le estoy dando importancia o le doy valor en mi contexto y que motiva, digámoslo así, mis comportamientos. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que hay unos nuevos valores que han emergido a raíz del COVID, ¿verdad? Versus como era pre-COVID. Y estos 4 son los que fundamentalmente salieron a la luz con mayor fuerza. Uno es el deseo de hacer la diferencia, el otro es adaptabilidad, el otro es el bienestar y el otro es el caring, o el cuidar de otros, ¿no? Estos elementos están, como lo ven, íntimamente relacionados con la interacción humana, ¿verdad? Y parte de lo que nos decían tanto Carlos como María Paula, que creo que fueron las 2 personas que compartieron sus experiencias al inicio de la charla de Laura, si bien en un caso tal vez la parte de ordenamiento no era tan crítico, pero sí la parte social, y en el caso de Carlos era más integral, en el fondo de ambas intervenciones vemos este elemento del relacionamiento, que resulta ser fundamental. Y lo que estamos viendo con los diagnósticos que ha hecho Barrett, y estos son diagnósticos a más de 2.500 personas, también más o menos el mismo tanto de empresas a nivel global, es justamente eso, es que los valores y las habilidades que están resultando ser imperativas o a partir de la pandemia, ahora vamos a ver incluso en adelante, tienen que ver más con esa capacidad de relacionarse y con esa capacidad de adaptarse, ¿no? Que pasa por elementos de creatividad, de emprendimiento, innovación, etcétera. Si quieren, pasamos a la siguiente. Otro de los resultados es que, a pesar, digamos, de todo el ambiente de incertidumbre que hay, han habido lo que llamamos culturalmente unos cambios positivos desde el punto de vista de la experiencia del colaborador. Esto significa que los colaboradores están sintiendo que las organizaciones se están moviendo más de performance focus, ¿verdad? Más orientadas al desempeño únicamente, y están viendo un movimiento hacia el desempeño, hacia un enfoque hacia las personas. Cuando uno lee los estudios y analiza un poco más,
tiene que ver con un interés genuino por las personas también, pero también con un entendimiento en el que el éxito profesional depende también de esa orientación hacia las personas. También está migrando más del control, de estructuras de control más rígidas a estructuras mucho más adaptables y de estructuras de jerarquía a estructuras de trabajo conjunto. Y cuando hablamos de trabajo conjunto, ojo que no estamos hablando de trabajo en equipo. Cuando hablamos de trabajo conjunto, estamos hablando de esa capacidad de relacionarse, no solo con los compañeros de trabajo, sino de relacionarse también con otros stakeholders como clientes, proveedores, locaciones o sites de las empresas en diferentes lugares del mundo y las mismas comunidades. Si quieren, seguimos. Por otro lado, también con este momento positivo, a pesar de todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Se les preguntó qué más se quiere o qué va a ser importante post pandemia. Y lo que respondían es el compromiso de los colaboradores y analizando ya y ligándolo un poco con estudios anteriores y conocimiento, porque esa es nuestra materia, ¿verdad? Pero el compromiso de los colaboradores pasa también por ese ambiente de trabajo y esa capacidad de desarrollarse en su máximo potencial y a plenitud que trasciende solamente las habilidades técnicas. También muchísima innovación, aprendizaje continuo y comunicación abierta. Entonces vemos que la realidad, digamos, organizacional de lo que ha sucedido con la pandemia y lo que se espera post pandemia está íntimamente relacionado con estas habilidades que nosotros en Voces Vitales no llamamos habilidades blandas, sino que ya tenemos rato de estarlo llamando habilidades estratégicas. Porque lo que sí nos hemos dado cuenta es que si no se desarrollan y no se fortalecen, entonces la probabilidad de éxito en el mercado laboral se ve mucho más disminuida y sobre todo el desarrollo de carrera. Sigamos. Por otro lado, es muy curioso porque cuando se le pregunta y se desgrana un poco cómo se ven la situación para crear un nuevo normal desde la perspectiva de los líderes y la perspectiva de los colaboradores, líderes de las organizaciones, hay un gap. No hay un gap, hay una diferencia. Los colaboradores piden mayor dirección y comunicación y quisieran mayor agilidad e innovación, y los líderes esperan mayor confianza y compromiso y tienen un enfoque todavía mayor a la sostenibilidad de la sociedad. Las perspectivas de ambos son buenas desde el punto de vista del impacto que podemos tener en el mundo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si bien hay unas expectativas muy claras de los líderes, los colaboradores están requiriendo muchísima más dirección y comunicación que antes. Y cerrar ese gap pasa y solo se puede lograr a través del desarrollo de habilidades blandas y habilidades relacionales. Sigamos. En Voces Vitales, dos de las directoras de Voces Vitales estamos desarrollando un proyecto justamente para población, creo que es bastante relacionado con el target de ustedes, que es para los últimos 2 años de colegio en el proceso de decisión de qué hacer. Y después de research y de hacer entrevistas y está orientado a mujeres, pero de nuevo en su contenido y en su investigación hay elementos de hombres y mujeres. El programa está orientado a mujeres porque somos una organización que trabaja en el empoderamiento femenino, ¿no? Pero al fin y al cabo, el fortalecimiento que se requiere al salir del colegio y al incorporarse a la universidad e incluso al mercado laboral pasa por 4 ámbitos desde nuestra investigación. Uno es el autoliderazgo. Y el autoliderazgo es clave porque es la raíz, si se quiere, de todas las habilidades blandas y de las capacidades relacionales. Y el autoliderazgo parte por tener mucha claridad de la posibilidad de elección que se tiene desde edades tempranas, ¿verdad? También pasa por tener claro el propósito que va evolucionando a lo largo de la vida. No es que uno tiene el propósito de vida clarísimo ya a los 18 años, ni a los 46 que tengo yo, sino que es un proceso de evolución, pero sí en ese momento saber qué es relevante y cómo las decisiones que estoy tomando y que puedo tomar están relacionadas con esa misión que tengo
y que trasciende mis intereses personales, sino mi actuar en el mundo es fundamental. Y entonces a partir de ahí es que uno puede empezar a organizar esfuerzos, ¿verdad? Y organizarse también en términos de tiempo y de prioridades para satisfacer esa necesidad de trascendencia que tenemos los seres humanos y que muchas veces las decisiones de carrera están tomadas con otros elementos y en algún momento por ahí revienta, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento en el liderazgo personal, que es en lo que somos expertas a través del desarrollo de mentoría, es un elemento. El otro, bueno, lógicamente por el momento en el que están, es el Career Path Decision Making, y es que es la decisión que hay, ¿verdad? De qué quiero estudiar o a qué me quiero orientar, en qué quiero trabajar. Y eso pasa por un proceso de descubrimiento de los propios intereses, talentos, si se quiere, y pasiones. Luego está el Career Readiness Competencies, que son estas otras competencias, muchas de las que nos hablaba Laura, que son importantísimas para triunfar en el mundo laboral. Y son justamente estas que les decía que nos hablaban a nosotros los empresarios, decían, bueno, vienen los muchachos de la universidad, pero les faltan este otro conjunto de habilidades realmente para dar su máximo potencial. Y finalmente es el entrepreneurial mindset, o el mindset o esta capacidad de pensar como emprendedores, porque en los momentos en los que estamos de crisis global, de cambio organizacional, de cambios en la economía, incluso antes de la pandemia, pero ahora todavía más, la capacidad de ser disruptivo es fundamental aún para las organizaciones más grandes. Entonces buscan una serie de habilidades que además son blandas en la mayoría, ¿verdad? De este pensamiento o este mindset de emprendimiento. Si quieren pasamos a la próxima. Entonces, pues básicamente quería darles como ese contexto, ¿verdad? De la realidad país, de la realidad global y terminar con este mensaje, ¿verdad? Estas habilidades, como les digo, que nosotros llamamos estratégicas o que se llaman blandas o que se llaman habilidades trascendentes, de diferentes nombres, pero que no están asociadas a las técnicas, recuerden que pasa por un proceso de autoconocimiento. Y el autoconocimiento, y no voy a hacer esto muy largo porque nos quedan muy poquitos minutos, ¿verdad? Pero el autoconocimiento implica digamos, la autoconciencia de qué me mueve y qué me motiva, ¿verdad? Y cómo reacciono, ¿verdad? Ante ciertas circunstancias, por un lado. Por otro lado, el qué efecto tiene eso en mí, es parte del conocimiento, y qué efecto tiene en los demás. Y por último, la autorregulación, es decir, conociendo lo que me mueve o lo que me motiva o lo que me hace reaccionar de X, Y manera y comprendiendo el impacto que eso tiene en mí, en los demás, en mi trabajo, en mis objetivos, entonces yo voy moldeando, si se quiere, mis comportamientos de manera que haya una coherencia en el ser. Y luego viene el otro elemento del liderazgo personal que ya les comenté. Estos dos ejes son fundamentales para el desarrollo de las habilidades blandas de los seres humanos. En este ratito, pues, eso era lo que les quería compartir. Estamos felices de poder seguir trabajando de la mano con Texas Tech desde Voces Vitales. Y como les digo, estamos trabajando con muchas empresas. De hecho, estas que decía Laura, hemos trabajado con Intel, hemos trabajado con IBM, trabajamos con empresas grandes también locales como el BAC y eso, pero también con muchas transnacionales, y ya estamos llevando nuestra metodología de mentoría y liderazgo a organizaciones transnacionales. Ya estamos teniendo grupos que van de Brasil a toda América, y yo estuve en una capacitación con una gente de Fujitsu hace poco, y tenemos gente de Malasia, de África, de Medio Oriente, de Europa, porque realmente el tema de las habilidades trasciende las culturas, ¿verdad? Y entonces también una expectativa de un desarrollo muy amplio. Hay que ir desarrollando esta inteligencia que trasciende al IQ, que tiene que ver más con la inteligencia humana. Así es que, Laura, muchísimas gracias por el espacio y estamos para servirles. Muchísimas gracias, Antonieta. Muchísimas gracias también a todos por conectarse. De seguro que este es un tema que vamos a seguir trabajando a través de webinars y talleres aquí en la universidad. El próximo 12 de noviembre vamos a tener el próximo
webinar. Les pido que estén pendientes a las redes sociales para que sepan acerca de nuestros eventos. Voy a abrir unos 5 minutos de preguntas, en caso de que quieran hacernos alguna pregunta, ya sea a Antonieta o a mí. Y aquí les dejo la información para que nos podamos poner en contacto en caso de que tengan alguna duda acerca de la universidad. Mi correo es laura.barrera@ttu.edu. Si quieren información acerca de estos talleres de habilidades blandas, si quieren información acerca de las carreras, si quieren información acerca del proceso de admisión, becas, costos, no sé, lo que se les ocurra, me pueden escribir y con muchísimo gusto yo me pongo en contacto con ustedes. Tenemos el campus abierto, nada más es agendarlo, pero pueden venir y hacer algún tour en el campus para que lo conozcan. Y bueno, agradecerles nuevamente por compartir su tarde con nosotras. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, creo que todo quedó muy claro entonces. Espero que les haya quedado como esa espinita y empiecen a investigar un poco acerca de este tema de habilidades blandas. Creo que hay algo en el chat, déjenme revisar. Anthony, creo que tiene una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Anthony? Esta grabación, sí, correcto, se envía por correo. El lunes les vamos a enviar información acerca de la sesión a la que asistieron, ya sea alguna carrera o ya sea esta, como estas grabaciones. Entonces van a tener toda esta información en su correo. Las sesiones que nos quedan ahorita es 3 de la tarde, Retail Management, 4 de la tarde, Student Life, con nuestra Student Services Manager, que es Gabriela Chandy, y vamos a tener 2 estudiantes, entonces va a ser muy chivo para que ustedes conozcan acerca de la experiencia que ellos están viviendo aquí en la universidad. Y a las 5 de la tarde cerramos este evento que hemos tenido el día de hoy con Kurt Dyer, que va a tener un show aquí en el auditorio. Entonces, pues no siendo más, les agradezco mucho su tiempo y su espacio a todos, Antonieta, y que tengan una feliz tarde. Espero que sigan conectados. Hasta luego. Muchísimas gracias a ambas. Nada más para que sepan, voy a pasarlos a todos los que están conectados a el waiting room mientras nos preparamos.